Buenas noches, yo voy a presentarles y tratar de explicar un poco del contexto económico, político mundial y las principales variables macroeconómicas tanto como la geografía y los recursos del Ecuador. Todo esto con un análisis comparativo de hace 5 años y actualmente. Empecemos hablando sobre cómo fue el contexto económico, político y mundial hace 5 años en el Ecuador. Más o menos para el año 2019. El Ecuador pasó por un periodo de prueba, ya que enfrentó obstáculos económicos tanto como políticos que fueron muy desafiantes a nivel mundial. Con ello nos demuestra que depende de, de la capacidad del país para enfrentar esos problemas y para continuar con la trayectoria económica y política. Asimismo, podemos decir que la estabilidad económica tanto como política del Ecuador o de nuestro país, depende de la habilidad de implementar reformas efectivas y manejar de manera positiva y constructiva, asimismo como participar a nivel mundial para mitigar los efectos de problemas universales como son los cambios climáticos y las crisis de salud. El hecho de relacionarnos con otros países no solo nos beneficia a nivel político y social, sino también de manera en el ámbito de salud, ya que si nuestro país enfrenta por una crisis o una pandemia, como lo fue en el año 2020, que hubo una pandemia del COVID-19, pasó por el año 2019-2020, casi 2021, una crisis muy grande que tuvimos ayuda de varios países, por eso se puede tomar como ejemplo para, para abordar estas relaciones que nos benefician. Y actualmente podemos entender que el contexto económico, político y mundial también ha tenido una crisis financiera para el Ecuador, no solo anteriormente, sino en la actualidad. Pero ahora hemos tratado de apoyarnos en áreas diversas como es el turismo y la agricultura para no depender mucho del petróleo. También dentro del ámbito político, ahora se busca mantener soberanía e independencia y participar en alianzas como lo es con la UNASUR y la CELAC. Y no, como les digo, no depender mucho del petróleo, ya que actualmente estamos en una crisis que el petróleo ya no es parte de nuestro país, o sea, está vendido, se puede decir, y los próximos ingresos que se puede sacar del petróleo no van a generar al país. Asimismo, a nivel mundial, la influencia de economía, el político y los diplomáticos afectan a las regiones y a la capacidad. Con ello, también podemos decir que actualmente enfrentamos muchos desafíos. Bueno, y dentro de la posición del Ecuador en América Latina, las principales variables macroeconómicas. Este es otro tema que hablando hace 5 años, podemos decir que también enfrentó muchos desafíos, especialmente con la que no podían competir, ante América Latina. Y una de las causas era la dolarización, ya que nos ofrecía una estabilidad monetaria, pero no tanto, ya que se necesitaba implementar reformas significativas para la mejora de la posición económica de este país.
Con ello nos damos cuenta que el Ecuador aborda desafíos tanto para el desarrollo económico en el futuro y su integridad en la economía regional más amplia. En la actualidad, podemos hablar de las variables macroeconómicas, que son fundamentales e importantes, que nos proporcionan una visión más amplia. Ahora ya la vemos de manera muy diferente, que también son herramientas claves para entender y prever las tendencias económicas. Asimismo, evaluar el impacto de las políticas gubernamentales y tomar decisiones informadas tanto en el ámbito público como en el privado. Estas variables no solo influyen en la vida cotidiana, sino también en el ámbito laboral, como lo es, también afectan el empleo, en el aumento de precios y en el bienestar de la sociedad. O sea, esto nos afecta a todos. A ver, y para pasar a ver sobre la geografía y los recursos. En el año 2019, hace 5 años, la biodiversidad, tanto como ahora, era muy buena, y como es ahora, está constituida por la región costa, la región andina y la selva, que son ricos en petróleo, minerales y en biodiversidad especialmente. El Ecuador sigue siendo diverso y fascinante ahora y en la actualidad, que anteriormente siempre lo ha sido. Además, porque consta de playas de la costa del Pacífico, a la altura de los Andes y la exuberante selva amazónica. Esto nos ofrece unas vistas maravillosas que ahora son centros turísticos. El Ecuador es un lugar muy hermoso que tiene áreas turísticas. Ahora, en la actualidad, los elementos claves para el desarrollo económico, para el desarrollo económico, podemos ver que las geografías naturales nos garantiza sostenibilidad y bienestar al país. Ahora sí, antes no tanto porque no dependíamos tanto del petróleo, ahora lo hacemos. Entonces, ahora buscamos apoyarnos de lo que es em, el- en la economía o en las ganancias que podemos sacar en el turismo, porque nuestro país es rico en la biodiversidad y en muchos paisajes. Asimismo, la ubicación geográfica nos proporciona oportunidades dentro del área del crecimiento y la práctica del turismo, como les estaba diciendo. Con ello también la responsabilidad de preservar y cuidar estos recursos en un buen desarrollo del pueblo. Esto es importante ya que lo tenemos, sí, tenemos una diversidad muy, muy extensa, se puede decir, pero tenemos que preservarla, aprender a cuidarla, que no nos va a durar por siempre. Y para concluir con esto, podemos decir que el contexto económico, político y mundial, tanto antes como lo es actualmente, ha afectado mucho. Ha traído crisis, pero como siempre hay que afrontarlas. Y en cuanto a las variables macroeconómicas, antes no eran tan favorables, pero ahora nos han servido de mucho, nos ayudan a progresar, a tomar decisiones. Y en cuanto a la geografía, el Ecuador siempre ha sido rico en la diversidad y que tanto antes como ahora tienen mucha relevancia ante el país, porque, porque son como una representación y además que son la economía del país actualmente.